Bueno, hoy les voy a hablar del artículo Consideraciones de ruido para sensores de presión integrado. Lo primero que tenemos que saber es que los sensores de presión integrado tienen salidas recortadas, compensación de temperatura incorporada y una salida amplificada de un solo extremo, que los hace compatibles con convertidores analógicos a digitales AD en microcontroladores de bajo costo. Los AD de 8 bits son los más comunes, sin embargo, hoy en día los AD de mayor resolución están cada vez más disponibles. Estos últimos tienen una consideración importante del ruido en su diseño. Los efectos del ruido en el sistema de sensores, las técnicas de filtrado de ruido y consideraciones, fuentes de alimentación y optimización del diseño son una consideración importante a la hora de analizar el ruido y por eso son los temas que vamos a tratar. Los efectos del ruido en el sistema de sensores, como vemos en esta figura 1, se muestra un ruido amplificado a la salida, un ruido que se extiende de 500 Hz a 1 MHz. Es un ruido suficiente para afectar un recuento en una de 8 bits y 4 o 5 recuentos en una de 10 bits, por lo que sí es importante que se considere un filtrado. En las técnicas de filtrado de ruido y consideraciones tenemos dos enfoques: el filtrado de paso bajo con hardware y el filtrado de paso bajo con software. Al filtrar con hardware se recomienda un filtro RC de paso bajo con una frecuencia de corte de 650 Hz. En promedio es una forma de filtrado de paso bajo en software. Un promedio móvil de 8 a 64 muestras eliminará la mayor parte del ruido. Un promedio de 10 muestras reduce el ruido aproximadamente 2.5 milivoltios pico, como lo observamos acá en esta otra figura. En esta siguiente figura podemos observar un promedio de 64 muestras que reduce el ruido aproximadamente a 1 milivoltio pico. Este método del promedio es simple y no requiere componentes externos. Requiere RAM para almacenamiento de datos, ciclos de cálculos adicionales y código. Dado que la salida del sensor es radiométrica con el voltaje de suministro, cualquier variación en el voltaje de suministro también aparecerá proporcionalmente a la salida del sensor. Entonces, desde un punto de vista del ruido, es importante un desacoplamiento adecuado, como lo muestro acá en esta figura. Como optimización de diseño, en sistemas mixtos, analógicos y digitales, el diseño es una parte fundamental a la hora de analizar y tener en cuenta el ruido. Conseguir que un sistema funcione correctamente depende tanto del trazado como del diseño del circuito. Existen unos principios generales que pueden describirse como 5 reglas para tener un diseño más óptimo. Entonces, la regla número 1 es minimice las áreas de bucle. A puertos de salida digitales, la cantidad de ruido que se irradia también es proporcional al área del bucle. La regla 2 es cancele los campos ejecutando las mismas corrientes que fluyan en direcciones opuestas lo más cerca posible entre sí. Si dos corrientes iguales fluyen en direcciones opuestas, los campos electromagnéticos resultantes se cancelan cuando las dos corrientes se acercan infinitamente. En la regla 3 tenemos: en partes que transportan señales de alta velocidad, evite los ángulos de 90 grados, incluidas las conexiones T. Entonces, los frentes de onda de alta velocidad que tienen ángulos de 90 grados generan una discontinuidad que produce reflejos no deseados. Entonces, para esto se recomienda, en lugar de usar un ángulo de 90 grados, utilizar dos ángulos de 45 grados o una curva. En la regla 4 tenemos: conecte las señales de tierra del circuito a conexiones a tierra en un solo punto. En la regla 5 está: utilice planos de tierra de forma selectiva. Un solo plano de tierra en una placa analógica pone capacitancia en lugares donde no se desea, como en las entradas inversoras de amplificadores operacionales. Los planos terrestres también limitan esfuerzos para aprovechar la cancelación de campo, ya que la devolución está distribuida. Algunas aplicaciones que nos menciona este artículo es: aplicaciones en las que el convertidor AD es sensible a altas impedancias de la fuente, se debe utilizar un buffer, por ejemplo. Otras aplicaciones donde el microcontrolador tiene recursos limitados
o la presión cambia con relativa rapidez, el promedio por sí solo puede no ser la mejor solución. Usados en términos generales para medir flujo de fluidos o gases, para medir velocidad, nivel de agua o altitud. Tienen utilidad en instrumentos meteorológicos, aeronaves, automóviles o cualquier otra máquina cuya funcionalidad dependan de la presión. También es utilizado en cohetes, satélites y globos sonda. Finalmente, podemos decir entonces de todo este artículo que los sensores de presión producen pequeñas cantidades de ruido que se pueden filtrar fácilmente con varios métodos. Estos métodos son el filtrado de paso bajo con filtro RC, promediado o una combinación de ambos que se pueden implementar con un costo mínimo de hardware. Muchas gracias.